En los ensayos de Octavio Paz, los temas se exponen ampliamente, pues con coherencia y claridad, pero se mezclan sin configurar la perfección de lo que se dice, como ocurre en un tratado, y el lector queda atrapado en su lectura, con la mente saturada de datos y conocimientos. El tratado se escribe con un fin y además tiene la pretensión de ser autosuficiente. Sin embargo, el ensayo sabe que es efímero, que es duda, que es interrogación. No está sujeto a ninguna tiranía racional y su explicación de una determinada realidad siempre es provisional. El tratado es como un edificio compacto y acabado. El ensayo es un camino que se hace día a día. Andar por la obra ensayística de Paz supone viajar siempre alerta, abandonándonos al placer de la creación por el laberinto de nuestra soledad. Hola a todas y todos, muchas gracias por acompañarme en un tema más. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos hablando de Octavio Paz, analizando su obra ensayística y entendiendo la fusión de ensayo-poema. Reconocer al ensayo como género literario, al menos desde la obra de este gran poeta mexicano y premio Nobel. Antes de continuar, no olvides dar clic al botón de suscribir. Y sin más, vamos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. El premio Nobel otorgado en 1990 fue un reconocimiento tardío a su labor como insigne crítico, poeta y voz de la conciencia, no solo de México, sino de toda la humanidad, de toda Latinoamérica, de toda la humanidad latinoamericana. Y aún más, se puede afirmar que la obra de Octavio Paz constituye un inhabitual y apasionado testimonio de la humanidad entera. En general, el ensayo funciona más bien a nivel de pensamientos, esto es, la energía, la búsqueda, la inquietud, mientras que el tratado funciona desde el conocimiento, lo establecido, lo regulado, lo ya poseído. El ensayo es en efecto un saber que pregunta y que sabe solo aquello que ignora. Sabe que no sabe al puro estilo socrático, se proclama carente e indigente, prescinde de las preguntas, se queda en la buena formulación de la buena pregunta. Esa cuestión que todo lo cuestiona, que abre perspectivas, su grado de saber es como un intento o tentativa de saber, saber que encuentra lo que no busca y por eso gusta de buscar. Mientras que el tratado es un saber sistemático, el que parte de unas premisas para llegar a unas conclusiones que recuperan precisamente aquellas premisas. Por eso, recurriendo a una figura de Paz, se puede afirmar que si el tratadista cosecha las peras del peral, el ensayista cosecha las peras del olmo, esperando que sazone la fruta bastarda o imposible, el bello monstruo o la promesa de sabor futuro e inalcanzable. El ensayo es un género de vitalidad y conformación moderna. Se refiere siempre a las cosas que ya existen y por eso tiende a todo tipo de problemática relacionable con la actualidad. En el caso de Paz, lo que hace es aplicar un juicio sobre cualquier asunto mediante una actitud personalizada, sin evitar la libertad de opciones. Todo ello al margen de lo sistemático, buscando la intensidad reflexiva, no la exhaustividad ni el tratamiento concienzudo del problema, lo cual conduce a una postura de libertad intelectual ajena a todo constreñimiento científico y en consecuencia, propensa al planteamiento intuitivo y a lo inesperado. No se puede decir, por tanto, que Paz sea un escritor racional por excelencia, pero, desde luego, no se debe excluir su racionalidad que va de la mano de su apasionamiento. En sus ensayos, pasión y reflexión no son excluyentes, sino complementarios. La comprobación científica no debe confundirse con la falta de rigor intelectual. La intuición no está reñida con la razón, ni lo inesperado es sinónimo de irreflexivo. Octavio Paz realiza sus reflexiones sobre el lenguaje, la poesía y la libertad, el amor, la política, el universo, la soledad, en fin, de la vida y la existencia humana misma, desde muy distintos puntos de vista. Cada manifestación supone una nueva apreciación y una nueva perspectiva, y es necesario esforzarse hasta conseguir la perspectiva completa, la unidad final del conjunto. Evidentemente, es un camino que merece la pena hacer cada día. Al lector de Octavio Paz le compensa estar siempre dispuesto a seguir indagando en otros textos del autor para colmar su inquietud de definición perfecta y acabada sobre el tema objeto de su estudio. Perfección que no se consigue ya que no hay por qué pedir sistema al ensayo, basta que sea iluminador. Y lo más interesante y contradictorio es que ese vacío, esa especie de inquietud o desasosiego, esa irritación se van transformando en un incentivo atractivo y sugerente. El lector de Octavio Paz se contagia de su actitud abierta.
y su experiencia de lectura se convierte en una activa participación en el texto, en una indudable fuente de sabiduría y en un auténtico placer. Hay que tomar conciencia de que precisamente esa dificultad para el lector al no recibir un objeto consumado, una parte de la sabiduría probada, es una meta en Octavio Paz. Porque fortuna y juego le son esenciales al ensayo. Empieza a hablar directamente de aquello que le interesa y dice lo que a su propósito se le ocurre. Termina cuando él mismo se siente llegado al final y no donde no queda ya resto alguno. Así se sitúa entre las diversiones. Sus conceptos no construyen a partir de algo primero ni se redondean en algo último y no admite que nadie le prescriba su competencia. Es cierto que realiza un juicio, pero lo esencial en él, lo que dice de su valor, no es la sentencia como en el sistema, sino el proceso mismo de juzgar. Así pues, el ensayo no tiene precondiciones, no es un discurso destinado a probar la corrección o verdad de un conocimiento previo constituido de antemano. Por el contrario, lo que el ensayo conoce se produce al ensayarse, o sea, al decirse. Por ello, el objeto del ensayo nunca se limita o termina, se trata pues de un género difícil. Paz nos comenta, él mismo, lo que considera que debe ser un ensayo. Para él, colinda en uno de sus extremos con el tratado, en el otro con el aforismo, la sentencia y la máxima. Debe ser breve pero no lacónico, ligero y no superficial, hondo sin pesadez, apasionado sin patetismo, completo sin ser exhaustivo, a un tiempo leve y penetrante, risueño sin mover un músculo de la cara, melancólico sin lágrimas. Y en fin, debe convencer sin argumentar y, sin decirlo todo, decir todo lo que hay que decir. El ensayista tiene que ser diverso, penetrante, agudo, novedoso y dominar el arte difícil de los puntos suspensivos. El ensayista no agota su tema, no compila ni sistematiza, explora. Y si en algún momento cede a la tentación de ser categórico, debe entonces introducir lo que dice unas gotas de duda, una reserva. La prosa del ensayo fluye, viva, nunca en línea recta, equidistante siempre de los dos extremos que sin cesar la acechan, el tratado y el aforismo. Dos formas de la congelación. La prosa del ensayista debe convocar entonces verbos como incitar, instigar, provocar, aguijonear. Teniendo en cuenta todo esto, se puede afirmar que el ensayo es el tipo de discurso que más requiere la presencia activa del lector. Si toda lectura comienza como una tentativa de reconciliación para Octavio Paz, su lector desazonado y libre encontrará su propia voz construyéndola en los silencios que el propio ensayista, de forma, impremeditada y fortuita, propone. Porque Octavio Paz no deja que el lector se aburra demasiado con su sabiduría. Tampoco niega al lector todas las recompensas, pues comparte con él el riesgo que desemboca en una recompensa tangible, digerible, consumible. Octavio Paz dosifica bien en sus obras la inquietud característica del ensayo con sus ocasionales y siempre irónicos remansos dentro del conocimiento. No se puede anclar a Octavio Paz en una tendencia excluyente. Ha participado como receptor y transmisor en diversas influencias filosóficas y literarias. Su temática es compleja y variadísima. Por eso sería inútil tratar de resumir en un solo concepto su pensamiento. Su obra se desenvuelve sobre vanos ejes entre los cuales es imposible determinar cuál sea el principal, pero la dificultad mayor no radica en su amplitud temática. El reto, al final de cuentas, consiste precisamente en investigar y estudiar las ideas que los ensayos de Paz producen al decirse, al entrelazarse, teniendo en cuenta que el ensayo no pretende agotar lo dicho, sino aceptar que no todo se dice cuando se acaba de decir. Siempre se puede añadir algo más. Se trata de un procedimiento de escritura no sistemático, de aproximación a una realidad o materia, de tratamiento no excluyente, del que puedan hacer otros, ni esbozado con pretensiones de agotar perspectivas o de llevar a sus últimos límites de completez la reflexión que se emprende. Octavio Paz consigue ser un gran ensayista precisamente porque es también un gran creador, un gran poeta. Las fronteras entre la prosa y el verso son totalmente fluctuantes. Nadie mejor que un poeta puede en rigor trabajar y hacer trabajar las palabras hasta que produzcan algún modo de saber, lo cual finalmente es el procedimiento del ensayista. Solo lo separa una convención retórica. El ensayo se enfrenta con la vida con el mismo gesto que la obra de arte, aunque únicamente con el gesto. Lo soberano de esa actitud puede ser la misma, pero aparte de eso no hay ningún contacto entre ellos. Sin embargo,
En Octavio Paz, ensayo y poesía son una misma cosa en cuanto a esa variedad o diversidad inefable en que una misma cosa se repite y por su natural, pues superabundancia, se transforma. Su gesto se unifica especialmente, y es que los escritos en prosa de Paz tienen la capacidad de levantarse y bailar como si fueran versos. Claros ejemplos de ello son Arenas movedizas o El mono gramático. Así la lectura de Octavio Paz se convierte en una experiencia aleccionadora, atrayente, interesante y reveladora. Al encontrarnos, al reconocernos en la obra, se nos hace clara nuestra propia capacidad de creación. Todo ello disipa los miedos y los temores, alimenta la esperanza de conseguir algún comentario nuevo o interesante y anima al investigador, al estudioso, a realizar una de tantas lecturas posibles que admite, capaz de aportar, como todas, nuevas y positivas revelaciones producto de la obra en sí misma. Octavio Paz es un intelectual que escribe, investiga, piensa, expone, construye y enseña. Producto de sus reflexiones son sus ensayos. No se trata de una prosa explicativa de su poesía, sino de otro tipo de expresión de sus inquietudes y pensamientos, así como de sus sentimientos. Es otra forma de comunicación sin pretensiones didácticas ni científicas. Se podría clasificar de crítica, didáctica y constructiva. Una crítica que es literatura sobre literatura. Por eso su forma de escribir ensayos es absolutamente reveladora. Su lectura puede producir la fascinación propia de la prosa poética, muy lejos del ensayo académico aburrido. Nuestro ensayista ha pensado siempre que la prosa, para que esté viva, para que no sea solamente la prosa científica del tratado, sino que sea la prosa sinuosa, imperfecta, viva del ensayo, necesita la irregularidad de la inspiración poética. El propio Paz dice que el ensayo y reflexión colinda con la filosofía, pero no es filosofía, colinda con la prosa descriptiva, pero no lo es. Colinda con la historia y tampoco lo es. Sitúa sus ensayos entre el ensayo propiamente dicho y el poema en prosa. Solo el arco y la lira lo considera más cerca del tratado sin llegar a serlo exactamente. Hay que partir de la base ante una obra ensayística de que no hay ensayos sino ensayistas. Se trata de una operación literaria y no de un género propiamente dicho. Cada escritor realiza su propia obra según sus propias peculiaridades, no dentro de un esquema establecido igual para todos. Esta operación se pliega así las condiciones personales y adquiere coloraciones individuales de cada autor, sin exigirle que se someta a reglas institucionales. Puede utilizar el legado de sus precedentes, pero, sobre todo, busca articularse a sí mismo con su mundo coetáneo. Este interés por ser entendido, por llegar al lector, hace del ensayismo una forma de escritura muy peculiar en cada escritor según el tipo de mensaje que pretenda transmitir y su propia forma de ser o pensar, su herencia personal. Así, a Octavio Paz hay que situarlo en la línea del concepto del ensayo que tenía, por ejemplo, Montaigne. El hombre y el mundo constituyen una unión en la que el primero es protagonista y objeto de su reflexión, y objeto de su autorreflexión. Se aleja del punto de vista pragmático y utilitario que usan otros escritores en sus tan bien calificados ensayos con bastante escasa implicación propia. Es necesario, entonces, tener en cuenta la imposibilidad del ser humano para nombrar realmente lo que ve. La experiencia fundamental del escritor es que no puede decir lo que observa más que reducido a conceptos e ideas. Los poetas usan las imágenes y las metáforas, pero el universo es por esencia inefable e indecible. Siempre queda algo imposible de expresar. Por eso todas las comunicaciones humanas terminan en el silencio de una parte de la realidad. Y si esto ocurre con la poesía, con el arte en general, que es la mejor forma de captación instantánea de la realidad, mucho más ocurre en la prosa ensayística como reflexión sobre la propia expresión poética. Paz ha logrado convertir la propia reflexión sobre el ejercicio expresivo por la vía del lenguaje en argumento de su obra. Es importante, por ello, tener en cuenta la relación entre la intimidad elaborada de imágenes y de la reflexión del pensamiento y su expresión verbal. Resulta evidente que nuestro ensayista está implicado en su obra y esa implicación le lleva a pronunciarse con la intención de ser entendido, de transmitir un mensaje captable por sus contemporáneos. Su poesía supondría una expresión que se basta a sí misma. El escritor escribe algo sustanciado por su vida, por su posición en el mundo. Su producción poética tiene las claves en sí mismas y no remite a ninguna otra cosa. El poema agota su mensaje en su propia belleza mediante su propia clave y no necesita enviar al lector a otro sitio para buscar apoyos. Es una expresión de la realidad no cuantificada. Por el contrario,
El ensayo remite a otra cosa con independencia de su valor formal de expresión. La reflexión literaria, aunque sea de una calidad excelente en su escritura, manda al lector a otro sitio fuera de ella misma. Así pues, la voluntad de apertura del ensayo a otras cosas, la sugerente tentación al lector para que salga de la obra, es propia del ensayo. Cuantifica la realidad sin comprobación final. Además, la naturaleza y el lenguaje se corresponden, se reflejan, son sistemas o configuraciones también en rotación que a su vez engendran otras figuras en movimiento. Esta idea de la correspondencia universal presente ya entre los neoplatónicos y reelaborada por los románticos, los simbolistas y algunos poetas contemporáneos es el fundamento de la poética moderna. La literatura es a la vez invención y fidelidad. Al imitar el verdadero escritor inventa. Al inventar, repite. El hombre que habla convoca al hombre que escucha y al hombre que replica. La obra literaria, aunque es única, es un fragmento de la tradición colectiva, depende de la lengua en que ha sido escrita y se inserta en una civilización. La idea de la autonomía de las obras de arte frente a los determinismos históricos y su fatal inserción en una época y en una sociedad parece contradictoria y aún incompatible, resulta de difícil explicación. Lo cierto es que la realidad también es contradictoria. La cultura de una sociedad en una época dada es un sistema fluido de vasos comunicantes que se irrigan e influyen entre ellos. La literatura supone una red de relaciones, un circuito de comunicación, un sistema de intercambio de mensajes e influencias recíprocas entre autores, obras y lectores. Así, el ensayo debe ser siempre iluminador y creador. La pasión y la reflexión se complementan. Su misión, pues de alguna manera, es volver siempre sobre lo sabido aparentemente para presentarlo en una, revelación instantánea que satisface nuestra voluntad y nuestra pasión mediante su vitalidad. El grado del saber del ensayo no debe sujetarlo ni obligarlo a responder por su dignidad formal. Le basta el intento o la tentativa de saber. Finalmente, permítaseme retomar un poco de poesía y poema del mismísimo Octavio Paz para que sirva de ejemplo de lo que hemos platicado. Dice más o menos así: la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro, pan de los elegidos, alimento maldito, aísla, une, invitación al viaje, regreso a la tierra natal, inspiración, respiración, ejercicio muscular. Plegaria al vacío, diálogo con la ausencia, el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia, exorcismo, conjuro, magia, sublimación, compensación, condensación del inconsciente, expresión histórica de razas, naciones, clases. Niega a la historia. En su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito, experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pasatiempo no dirigido. Hija del azar, fruto del cálculo, arte de hablar en una forma superior, lenguaje primitivo. Obediencia a las reglas, creación de otras. Imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la idea. Locura, éxtasis, logos. Regreso a la infancia, coito, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo, juego, trabajo, actividad, ascética, confesión, experiencia innata, visión, música, símbolo, analogía. El poema es un caracol en donde resuena la música del mundo y metros y rimas no son sino correspondencias, ecos de la armonía universal. Enseñanza, moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo, voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario, pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita, ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno. El poema es una careta que oculta el vacío, prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. ¿Cómo no reconocer en cada una de estas fórmulas al poeta que la justifica y que al encarnarla le da vida?
expresiones de algo vivido y padecido. No tenemos más remedio que adherirnos a ellas, condenados a abandonar la primera por la segunda y a esta por la siguiente. Su misma autenticidad muestra que la experiencia que justifica cada uno de estos conceptos los trasciende. Habrá, pues, que interrogar a los testimonios directos de la experiencia poética. La unidad de la poesía no puede ser asida, sino a través del trato desnudo con el poema. Al preguntarle al poema por el ser de la poesía, ¿no confundimos arbitrariamente poesía y poema? Ya Aristóteles decía que nada hay de común excepto la métrica entre Homero y Empédocles. Y por esto, con justicia, se llama poeta al primero y filósofo al segundo. Y así es. No todo poema, o para ser exactos, no toda obra construida bajo las leyes del metro contiene poesía, pero esas obras métricas ¿son verdaderos poemas o artefactos artísticos, didácticos o retóricos? Un soneto no es un poema sino una forma literaria, excepto cuando ese mecanismo retórico, estrofas, metros y rimas, ha sido tocado por la poesía. Hay máquinas de rimar, pero no de poetizar. Por otra parte, hay poesía sin poemas, paisajes, personas y hechos suelen ser poéticos, son poesías sin ser poemas. Pues bien, cuando la poesía se da como una condensación del azar o es una cristalización de poderes y circunstancias ajenos a la voluntad creadora del poeta, nos enfrentamos a lo poético. Cuando pasivo o activo, despierto o sonámbulo, el poeta es el hilo conductor y transformador de la corriente poética, estamos en presencia de algo radicalmente distinto. Una obra. Un poema es una obra. La poesía se polariza, se congrega y aísla en un producto humano, cuadro, canción, tragedia. Lo poético es poesía en estado amorfo. El poema es creación, poesía erguida. Solo en el poema la poesía se aísla y revela plenamente. Es lícito preguntar entonces al poema por el ser de la poesía, si deja de concebirse a este como una forma capaz de llenarse pues con cualquier contenido. El poema no es una forma literaria, sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. Poema es un organismo verbal que contiene, suscita o emite poesía. Forma y sustancia son lo mismo. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarme en esta plática. Mi nombre es Jesús Méndez. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que estén enterados de cuando lleguen temas nuevos. Recuerden que estamos aquí para acompañar y siempre queremos mejorar. Déjanos por favor un comentario sobre qué te ha parecido y en qué podemos mejorar para que los siguientes temas salgan mucho mejor que los anteriores. Saludos a todas y a todos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.